Qué bendición poder contar con todos ustedes. Hoy es un día muy bonito, muy agradable. Espero que lo disfrutes. Y también espero que disfrutemos juntos la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca del duelo y la Biblia, porque hay muchas cosas que nos habla la Biblia. La palabra de Dios no estaba lejana a la muerte. No es que no la puedo encontrar o es que se ve en algún pasaje nada más. El duelo es un acto de experiencia de tristeza y lamento, especialmente por causa de la muerte de algún pariente muy cercano, alguien que realmente, o un amigo que has amado mucho. Pero ese es el sentimiento, ese acto, esa experiencia poderosa, fuerte, de tristeza que muchas veces termina siendo en una amargura, en un dolor tan grande que hay muchas personas que no lo pueden pasar y pues lo llevan por muchos, muchos años. Quiero que veamos que hay una historia de duelo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, porque las evidencias públicas de que uno estaba de duelo incluían actos como reemplazar la ropa con piezas hechas de tela áspera. Leemos en Joel 1:8, dice: llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Ahí está hablando de lo que habían cambiado su ropa, no eran las mismas cotidianas, sino era una ropa especial de cilicio áspera. También las mujeres tenían especiales que vestían y usaban como una señal de duelo. En Génesis 38:14 dice: entonces se quitó ella los vestidos de su viudez. Entonces había una característica aún de vestimenta en el Antiguo Testamento. Dice: y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Entonces entendemos que también los varones se ponían un vestido de cilicio, no solamente las mujeres, sino también los varones. Segunda de Samuel 3:31 dice: entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad, dice, vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. O sea, había una expresión aún en la ropa en el Antiguo Testamento, de hacer eso. También otra expresión era romper el manto y afeitarse la cabeza. En Job capítulo 1, verso 20 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. También otros se sentaban en cilicio, como Job. En el capítulo 16, en verso 15, dice: cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Se sentaban en la ceniza y en el polvo. También se abstenían de adornos las mujeres. Éxodo capítulo 33:4 dice: y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. O sea, hay diferentes formas que ellos tenían como de expresión de duelo en su ropa, en sus adornos, no solamente las mujeres, sino también los varones. Y también golpeaban su pecho. Isaías 32:12 dice: golpeándose el pecho lamentarán por los campos deleitosos, por la vida fértil. Había ese tipo de acción que a veces nos parece muy extraño, pero cada uno es libre de expresar, cada cultura es libre de expresar cómo siente en este tiempo de tristeza, de dolor tan profundo. También otros ayunaban. En Nehemías 1:4 dice: como oí estas palabras, me senté y lloré, hizo duelo por algunos días y ayuné, dice, y oré delante de Dios de los cielos. Esa también fue otra de las costumbres que estaban ellos teniendo. Otros lloraban en voz alta. Por eso es muy importante decirle a la gente, que no llore, que no grite, que no haga ese. A veces dicen: es que estás haciendo un show, no hagas ese show. Pero hay varias expresiones en la Biblia y en ninguna aparece que Dios se molestó, que Dios se enojó, que no le agradó. En ninguna aparece eso. Por eso en Joel capítulo 1, verso 8 dice: llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud.
Con frecuencia sobre los amigos se unían lloradores. Había una especie de amigos, de gente especializada en estos, eran los lloradores profesionales y sacrílegos, y esto implica que también servían comidas. Jeremías capítulo 9, 17, 18 dice: así dice Jehová de los ejércitos, considerad y llamar plañideras, que las llamaban aquí, que eran profesionales y oradoras, que vengan, busca a las hábiles en su oficio. Tal vez nos parece tan raro todo esto. ¿Cómo voy a contratar unas lloronas para el día del velorio, por ejemplo? Pero lo hacían así. Y en el verso 18 dice: y dense prisa y levanten llanto por nosotros y desháganse en nuestros ojos en lágrimas y nuestros párpados se destilen en aguas. Pero no solo estaba eso en el Antiguo Testamento, miremos el Nuevo Testamento, donde dice Mateo 9, 23, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y gente que hacía alboroto, estaban hablando de las plañideras, de las personas que eran especialistas en eso también. Por ejemplo, en la palabra nos habla que los hebreos lloraron 30 días cuando murió Moisés. A veces queremos poner tiempo, y hemos estado hablando en anteriores programas, que a veces no podemos poner un tiempo, decir, bueno, tiempo de duelo 1 año, o 8 días es más que suficiente, o 1 mes, o 2 meses. Depende cómo que se siente, cómo se va pasando el duelo. Por ejemplo, a Moisés lo lloraron 30 días, y eso encontramos en Deuteronomio en el capítulo 34, 8, y dice: y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. A él le hicieron eso, pero a Saúl le lloraron 7 días, una diferencia bastante fuerte. En 1 Samuel 31, 13 dice: y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol Jabes y ayunaron 7 días. Por ejemplo, cuando Jacob murió, los egipcios tuvieron duelo por 70 días y la procesión funeraria lloró 7 días adicionales en Atad, más allá del Jordán. Así que leamos Génesis 53, dice: y le cumplieron 40 días porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días. Y en el verso 10 dice: y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. O sea, si te das cuenta, son diferentes días, meses, otros 70 días. La forma es muy diferente, pero la esencia es que lloraron, se quebraron, estaban tristes por la pérdida de un ser querido. Vamos a mirar el duelo en los tiempos de Jesús. Ahora, ¿por qué tenemos que ver? Es para tener un contexto, que la Biblia sí sabe que debía haber un duelo, sí sabe que íbamos a estar tristes, amargados, tal vez sufridos, que no quisiéramos escuchar nada más, y también pensar que nunca hubiéramos podido pasar, ojalá nunca nos pasara, siempre decimos, pero tenemos que entender que la muerte puede tocar nuestra puerta a cualquier momento y en cualquier edad y a cualquier persona. En los tiempos de Jesús, la gente frecuentemente exteriorizaba el duelo con gran profusión de gestos, ruido y también de alboroto. Vamos a ir a Marcos en el capítulo 5, 38, 39, y dice: y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entraron, les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Estaban velando, estaban tristes, estaban llorando, estaban en un alboroto, estaban gritando, que es válido. Pero ahí Jesús entra y dice: ¿por qué lloras? No llores, la niña está solo durmiendo, estaba dando un aliento, una esperanza de lo que él iba a hacer. Y aunque Jesús también gimió en sí mismo y lloró en varias ocasiones, no hay registro de que empleara las otras expresiones más ostentosas ya que hemos mencionado. Por ejemplo, vamos a comparar
Juan 11, 33 al 38, el 35 y el verso 38 más dice, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Dos cosas muy lindas, se conmueve de nuestro dolor, se estremece de nuestro dolor. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, ven y ve. Jesús lloró. Jesús profundamente conmovido, dice otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Fíjese la escena. Jesús no era una persona fría, una persona que no le conmovía nada. Aquí se conmovió y aquí lloró, expresó su sentimiento, a pesar de que iba a resucitar, a pesar de que él sí sabía que iba a resucitar. Está hablando de Lázaro, pero expresó ese dolor. Entonces, en la humanidad misma expresó esa tristeza, se conmovió. En en Lucas capítulo 19, 41 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, está hablando de su hermana de Lázaro, lloró sobre ella. Y en Marcos 14, 33, 34 dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Este es el momento. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. ¿Qué significa esto? Cuando este era un momento muy importante, cuando Jesús sabía lo que iba a pasar, estaba angustiado, está demostrando que tiene sentimientos, que tenía emociones, que estaba angustiado. Entonces, cuando pensamos, es que a Dios no le importa nada, es que a Dios no le importa mi dolor, no le importa mi tristeza, estamos hablando muy mal porque no conocemos lo que realmente es, como hoy estamos viendo en la palabra, el sentimiento, las emociones, cómo vertía en su humanidad también Jesucristo. En Hebreos, en el capítulo 5, el verso 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. O sea que también Jesús lloraba, Jesús suplicaba, ofrecía ruegos, ofrecía clamor, aún ofrecía sus lágrimas. Estaba pidiendo, no era fácil lo que iba a enfrentar, entonces estaba rogando con un clamor intenso. También sus discípulos expresaron lamento de la misma manera y también un desconsuelo. Mateo capítulo 9, verso 15 dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días, dice, cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Aquí está también diciendo que sus discípulos tienen esos sentimientos de dolor, de tristeza y que también iban a pasar por momentos duros. Juan 16, 20, 22 dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, dice, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Y ahí podemos hablar de muchas palabras más, por ejemplo, en Hechos, en capítulo 8, verso 2, había hombres piadosos que llevaron, dice, a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. O sea, les dolió que el amigo, les dolió que el compañero había muerto y expresaron en gran llanto. Por eso no es bueno decirle a la persona que está pasando por eso, no llores, no grites, cálmate, estás haciendo un espectáculo, no lo hagas. No es bueno porque tiene que expresar lo que está dentro, lo que está sufriendo. Nadie más está sufriendo como esa persona, si es que es realmente un pariente tan cercano, un amigo que tanto ha amado, déjenle expresar. Y si no fuera así y también tiene esas ganas de llorar, pues déjenlos en paz. En Hechos, en el capítulo 20, 37, 38, dice, entonces hubo un gran llanto de todos, dice, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Es más, ahí Pablo se estaba despidiendo, él sabía que nunca más los iban a ver, ni ellos. Entonces, es como si fuera un anticipo de decirles, ¿sabes qué? No voy a verlos, no voy a estar más con ustedes. Es como si tengo que partir
Hagan de cuenta que estoy ya muriendo, estoy ya muerto, pero que no voy a volver. Y eso entró en tristeza, consternó su corazón. Esas son las cosas que tenemos que dar en una expresión de todo lo que uno pueda sentir, de todo lo que uno pueda tener. Pablo expresó gran desconsuelo también e incesante dolor en su corazón por sus parientes en la carne no creyentes. Eso está en Romanos 9, 2, 3, dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está hablando de su familia, que le dolía que no estén también en Cristo. Temió que tuviera que lamentarse, dice, de los de la congregación de Corinto que habían pecado y no se habían arrepentido. Y mencionó también llorando a los que se habían desviado para andar con el enemigo del madero del tormento de Cristo, y su preocupación profunda y sincera por la congregación cristiana, y le permitió instruir a otros acerca de la necesidad de mostrar empatía y comprensión, llorando con los que lloran. No solamente hay duelo de pérdida, de muerte, hay duelo, hay muchas personas que entran en un duelo, pero no se llama duelo cuando los papás se divorcian. Hay un duelo, hay muchas formas de duelo. Y aquí está expresando Pablo acerca de la congregación, acerca de sus parientes que no han conocido al Señor, acerca de lo que estaba pasando en Corinto. Había un duelo, había una tristeza, había un dolor muy grande que él sentía. Miremos desde la parte bíblica, porque muchas personas describen el duelo como una montaña rusa de dolor, y es importante dar libertad a la persona, como te estoy diciendo, de la pérdida que ha sufrido, que sienta pena. No podemos estarla alegrando, pero en el Salmo 30, verso 5, dice, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. O sea, es un tiempo que luego después se arregla y ya viene eso de conformarse, de entender, viene y luego viene ya una alegría, una normalidad. Y se necesita un tiempo para el duelo. Eclesiastés 3, 1 al 4 nos dice, todo tiene su tiempo. Tiempo para llorar, tiempo para plantar, tiempo para morir, tiempo para arrancar lo plantado, para amar, para curar. Todo tiene absolutamente su tiempo. También necesitamos expresar nuestras emociones. A veces pensamos que se ve muy mal ver llorar a los hombres, pero no es así. Hemos leído muchos versos que hombres y mujeres han expresado también su dolor. ¿Qué tenemos que hacer? La palabra nos dice, lloremos con los que lloran. Esa es nuestra manera de acompañarlos también, porque Pablo ha demostrado su preocupación profunda y sincera por la preocupación cristiana de Corinto. Dice 2 de Corintios 2, 1 al 4, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel quien yo contriste? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuisteis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Romanos 12, 15, y esto es bien importante, dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Qué hacer con los sentimientos de culpa que se quedan dentro de nosotros cuando una persona ha partido? En el caso, por ejemplo, de una muerte inesperada, el doliente pudiera pensar, si yo hubiera hecho esto o aquello, tal vez no habría muerto. Quizás se sienta aún más culpable por la última vez que hablaron y tal vez tuvieron una discusión y tal vez no volvieron a hablar más. Si lo atormenta estos sentimientos de culpa y de rabia, no trate de reprimirlos, ¿sabe? Expréselos, desahóguese con un amigo que lo escuche, busque a alguien quien lo ayude a entender estos sentimientos que son tan normales y de quienes pierden a un ser amado. Y la Biblia nos recuerda
en Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Necesitamos apoyarnos en eso. Bueno, ¿cómo podemos nosotros expresar de manera productiva el dolor? Tal vez podemos escribir una carta, tal vez un video, podemos pintar, podemos componer una canción para recordar y agradecer por el tiempo en que hemos estado conviviendo con ese ser querido. David compuso muchos cánticos de lamento en honor a Saúl y también en honor a su hijo Jonathan. También el mejor amigo en esos momentos de dolor es nuestro Creador. Abramos nuestro corazón de par en par porque Él tiene cuidado de nosotros. Sabe que Él se interesa por nosotros. Echemos nuestro dolor, echemos nuestra ansiedad a Él. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que Dios consuela y nos consuela a través de su palabra, a través de la Biblia. Puede ser útil una lista de versos de consuelo y de fortaleza para que podamos ser consolados, de memorizar, que eso nos va a ayudar. Y con esto quiero cerrar. Lo más importante es que tu dolor le importa a Dios. Salmo 55:22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Es una palabra poderosa la cual debemos albergar. En Primera de Pedro, capítulo 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él no es malo, Él está cuidando de nosotros. Podemos descansar en sus brazos compasivos sabiendo que Él nos entiende. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y además tenemos la promesa de la resurrección. Esta promesa nos permite albergar esperanza. Dios promete que va a resucitar a los muertos, que no se ha olvidado de ellos. En Primera de Tesalonicenses 4:13-14 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de que los que duermen, para que no os entristezcáis, dice, como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Isaías 26:19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará a sus muertos. Y por último, Juan capítulo 5:28-29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que consolemos nuestro corazón el día de hoy sabiendo que nuestro Padre tiene cuidado de nosotros, que está a nuestro lado, que entiende nuestro dolor y que nos acompaña en este proceso tan difícil de duelo, de tristeza, de tantas preguntas que no podemos responderlas, tantos cuestionamientos, pero ¿por qué se ha ido? ¿Pero por qué te lo has llevado? ¿Pero acaso no podía vivir? ¿Pero por qué no he hecho esto? ¿Por qué no he hecho el otro? O sea, una cantidad de cosas que nos condenan, nos culpan, que no tienen en ese momento respuesta. Pero lo más importante que quiero dejarte es que Dios está a tu lado, es que Dios entiende tu dolor, es que Él sabe todo lo que te está aconteciendo. Permíteme orar por ti. Pedirle a nuestro Padre que a través de su Espíritu consuele nuestro ser. Amado Padre, te doy gracias por los momentos de gozo, pero también por los momentos de tristeza en nuestra vida. Te damos gracias porque hoy levantamos nuestro corazón con fe y esperanza a pesar de la tristeza, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, sabiendo que eres bueno, sabiendo que no nos vas a dejar, sabiendo, Señor, que de este pozo negro tú nos vas a sacar y que va a venir el día de gozo, que va a venir el día de alegría. Por eso, Dios,
Te suplico que envíes de tu Espíritu para que nuestros corazones sean consolados con ese Consolador que es tan bueno. Espíritu Santo, te pedimos que nos consueles, que nos abraces. Te necesitamos y queremos ser consolados por ti porque es la mejor consolación. Gracias porque tú sabes lo que haces. Aceptamos tu voluntad de nuestros queridos parientes, hermanos y los seres queridos que han partido. Aceptamos, Señor. No pelearemos más con los porqués y solamente te diremos que tú sabes lo que haces y gracias porque, Señor, habrá un tiempo de resurrección también en ellos. En el nombre de Jesús, consuélanos, levántanos y llénanos de paz y de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que te haya servido, que todo este ciclo que hemos hecho te ayude y espero que pronto puedas estar gozoso, que ese manto de tristeza sea cambiado en un manto de gozo, de alegría. Dice, has cambiado mi lamento en danza. Espero que ese lamento se te salga y puedas danzar delante del Señor. Te amo mucho, te abrazo con todo mi corazón y sé que vienen tiempos buenos para aquellos que perdimos seres queridos. Que Dios te guarde hasta nuestro próximo programa.